Analicemos ahora un poquito nuestro resultado sobre las estadísticas de la razón señal al ruido en la salida del combinador MRC y en particular sobre su expresión de outage. Entonces, lo que queremos hacer es análisis de la probabilidad de outage de MRC. Y tal vez lo primero que no es obvio al mirar esta expresión, pero la primera pregunta que cabe hacerse es, vamos al caso extremo en el cual el número de antenas receptoras es 1. En ese caso aquí hay un solo sumando, ese sumando es con r igual a 1, entonces aquí tenemos 0 factorial, que por definición vale 1, y aquí queda un exponente 0, así que toda esta expresión se reduce a 1. Y entonces queda nada más que esto. Esto es la función de acumulación de probabilidad exponencial. Es decir, cuando tenemos solo una rama receptora, la probabilidad de outage es la función de acumulación exponencial, que es exactamente el resultado que obtuvimos en su momento cuando modelamos la razón señal a ruido bajo desvanecimiento Rayleigh. Así que, como primera observación, para nr igual a 1 es inmediato ver que la probabilidad de outage de MRC se reduce al caso de la razón señal al ruido gamma distribuida exponencial con parámetro gamma barra, paréntesis como esperado. Nada nuevo ahí, pero simplemente una confirmación necesaria. Esto ya lo habíamos representado gráficamente. El gráfico que en su momento discutimos fue, tenemos un proceso de desvanecimiento en el tiempo que va fluctuando con probabilidad Rayleigh en esta magnitud de la envolvente. Habíamos, en nuestro ejemplo, siempre repetimos el caso de 8% de outage y una razón señal al ruido media del ambiente de 17,8 decibeles y una razón señal al ruido mínima necesaria de 7 decibeles que la habíamos marcado acá, y para este caso ejemplo habíamos identificado que el margen de cobertura es de 10,8 decibeles y cuando se cae debajo de ese gamma mínimo que vale 7 decibeles ocurre este llamado outage. Habíamos de hecho también calculado esa probabilidad de outage y también la graficamos. Y aquí tengo nuevamente el mismo gráfico. Recordemos que la función de acumulación de probabilidad exponencial, que está acá representada, ¿no es cierto?, para la distribución, para la probabilidad de que la razón señal al ruido no sea suficiente, es esta curva exponencial y la habíamos graficado en papel logarítmico y en una escala no lineal acá, que básicamente presenta esencialmente como una recta a esta curva exponencial. Y a partir de esta curva nos hicimos la pregunta, bueno, si hay un outage de 8%, acá avanzamos por la curva, bajamos y encontramos que el margen de cobertura
es de 10,8 decibeles, que es exactamente lo que representa este caso de acá. Estos 10,8 decibeles producen una probabilidad de outage de 8%. Y lo que en su momento había dicho es que no se preocupen de este valor m igual a 1, pero ahora sí llegó el momento de revisar qué es lo que es ese valor. Ese valor, de hecho, corresponde a el número de antenas recibidas. Así que esto acá es igual a NR. Lo que tenemos acá es la distribución de la resonancia al ruido en la salida del combinador MRC con 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 antenas. Entonces hay varias cosas interesantes que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacernos la pregunta, para este mismo nivel de outage, si tuviéramos dos antenas receptoras, ¿qué margen de cobertura es necesario reservar? Entonces, si es que hacemos acá una extensión de este nivel de outage acá y bajamos en la curva de m igual a 2, vamos a encontrar que tenemos aproximadamente menos 3 decibeles. Es decir, comparado con el caso anterior, que había que dejarse un margen de cobertura de cerca de 11 decibeles para obtener 8% de outage o 92% cobertura, si tuviéramos un sistema MRC con dos antenas receptoras, basta que ese margen de cobertura sea apenas 3 decibeles, es decir, se ganan del orden de 8 decibeles de margen de cobertura simplemente por agregar una segunda antena. Por supuesto que podemos ir a un caso más extremo, por ejemplo aquí m igual a 8, esta curva de acá, podemos también hacer esta extensión y en ese caso lo que vamos a tener bajando aquí aproximadamente 7 decibeles. Es decir, subir de 2 antenas a 8 antenas permite ganar otros 10 decibeles más de margen de cobertura y entre usar una o usar 8, el margen de cobertura brinda 18 decibeles de holgura. Ahora también podemos hacer la pregunta al revés. Podemos decir, supongamos que tenemos este margen de cobertura y utilizamos dos antenas. Entonces, ¿qué es lo que es el outage o la cobertura que se gana con dos antenas cuando este es el margen dado? Y ahí podemos volver con otro color desde este punto de acá. Y básicamente lo que encontramos es que con un margen de cobertura de 10,8 decibeles del caso original, agregar una segunda antena manteniendo las potencias transmitidas constantes, manteniendo la resonancia del ruido mínima requerida constante, manteniendo las ganancias de las antenas, manteniendo el presupuesto enlace tal cual, el puro hecho de agregar una segunda antena lleva a una situación en la cual el outage cae por debajo de un 1%, cae cerca del 0,3%. Entonces, la segunda antena con respecto a la primera genera una ganancia muy relevante en cobertura. Es decir, lo que teníamos antes de una cobertura de 92%, ahora
sube a un outage, baja a un outage de 0,3% y sube a una cobertura de 99,7%, lo cual es realmente dramático. Significa que del orden de 3 localidades en 1000 o del orden de 3 milisegundos por segundo no se logra la resonancia al ruido requerida, donde aquí el porcentaje era muchísimo más alto en outage y muchísimo más bajo en cobertura. Así que con todo este análisis, lo que hemos visto es que si sube el número de antenas receptoras, ya sea A, el margen de cobertura para un determinado X% deseado baja, o bien B, la cobertura para el margen original sube y sube realmente dramáticamente.